Vamos a trabajar el día de hoy el tema de triángulos. Eso está en el libro Corefo, en la segunda unidad. La definición, ¿no? La definición de triángulo. Obviamente el triángulo recibe ese nombre porque tiene tres ángulos, ¿no? Si no, ¿por qué otra cosa? Pero aparte de los ángulos, ¿qué otros elementos más tiene un triángulo? Aparte de los elementos, aparte de los ángulos, te decía, ¿qué otros elementos más tiene un triángulo? Lados. Lados, sí. Vértices, lados, ¿qué más? Vértices, ¿no? Los vértices normalmente aparecen representados con letras mayúsculas, ¿sí? Puedes ver que acá dice A, B y C, ¿no? A, B y C. Entonces, los vértices son puntitos, ¿no? Y en geometría, pues tú sabes muy bien que un punto no tiene medida, ¿no? Tú no mides el punto, ¿no? Las figuras geométricas, todas ellas están hechas de puntos, ¿no? Pero el punto en sí no tiene una medida, ¿no? Pero aquí arriba dice que el triángulo es la figura geométrica compuesta por tres puntos no colineales, ¿no? Eso de no colineales es para que los puntos, si estuvieran en una misma recta, o sea, si fueran colineales, al unirlos no formarían triángulo, ¿no? O sea, el triángulo no aparecería. Por eso la condición de que los puntos no estén en una misma línea, ¿no? Que no sean colineales, para que al unir uno con otro consecutivamente sí pueda aparecer el triángulo, ¿ya? Y estos puntos, o sea, los vértices, se unen utilizando segmentos de recta que al final vienen a ser los lados, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienes los vértices A, B y C. Los lados son los segmentos. El primero, segmento AB, cuya longitud está representada con una C minúscula, ¿sí? En otro lado aparece el lado BC, ¿no? De longitud A minúscula. Y abajo el lado AC, ¿sí? AC de longitud B minúscula, ¿sí? Para darle nombre al triángulo se utiliza, ¿no? Un pequeño símbolo de triángulo, así no tienes que escribir toda la palabra, ¿no? Y solamente lees diciendo triángulo ABC, ¿ya? Lees diciendo triángulo ABC, ¿ya? Bien, bienvenida Michelle. Ya, ahora, aparte de los vértices y los lados, un triángulo también tiene ángulos, pero hay dos tipos de ángulos. Están los ángulos internos y están los ángulos externos. Los que más se usan son los internos, ¿no? En este caso, los ángulos internos aparecen representados con alfa, beta y teta, ¿sí? Alfa en el vértice A, beta en el vértice B y teta en el vértice C, ¿no? Son los ángulos internos en el triángulo. Los ángulos externos, ¿no? Que por algo se les dice así, ¿no? Porque están afuera del triángulo, recién aparecen una vez que se ha prolongado un lado, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Porque si el lado no se prolonga, el ángulo externo no se visualiza, ¿no? No se puede ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el vértice A, tú puedes ver que la base se prolongó, se alargó, se estiró, y ahí aparece el ángulo exterior X, ¿no? En el vértice B, lo mismo, ¿no? Tú prolongas un lado y aparece el ángulo exterior Y. Y en el vértice C, luego de prolongar un lado, aparece el ángulo externo Z. Por eso los ángulos externos aparecen con X, Y y Z. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se le llama perímetro? Perímetro se le llama, en general, para cualquier figura, el perímetro es su contorno. Y el contorno se obtiene sumando los lados, ¿no? Como los lados están acá, las longitudes están representadas con letras minúsculas, ¿no? A minúscula, B minúscula, C minúscula. La suma de A más B más C será el perímetro, ¿no? Normalmente al perímetro se le representa como 2P, ¿no? 2P, una P minúscula, ¿no? Digamos que por tradición se hace esto, ya que la P solita, la P minúscula, se ha reservado para el semiperímetro. El semiperímetro no es otra cosa que la mitad del perímetro, ¿no? Por eso, si la suma de los tres lados, A más B más C, tú la divides entre dos, o sea, le sacas mitad, al resultado que se obtiene se le llama semiperímetro del triángulo, ¿ya?
Ya, pues esos serían los elementos principales, ¿no? Vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos, el perímetro y bueno, también está el semiperímetro, ¿ya? Entonces ya con esta parte estamos un poco más familiarizados con los elementos que tiene el triángulo, ¿correcto? A continuación, veremos las clases de triángulos que existen, ¿ya? Las clases de triángulos que existen. Y bueno, te diré que los triángulos tienen dos criterios para clasificarse. Uno de ellos es tomando en cuenta a los lados y el otro es tomando en cuenta a los ángulos, ¿sí? Son dos criterios, ¿no? Ahora, ten cuidado porque no vas a confundir los lados con los ángulos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por sus lados aparece el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero, ¿ya? El triángulo escaleno es un triángulo, digamos, común y corriente, ¿no? Mm, Según la definición, el triángulo escaleno eh, tiene los tres lados de diferentes medidas, ¿ya? Los tres lados de diferentes medidas. Entonces, puedes ver en la gráfica que los lados aparecen con letras distintas, ¿no? A, B, C, y dice aquí abajo que A es distinto con B, B es distinto con C, A es distinto, o sea, los tres lados son distintos, ¿no? Y los tres ángulos también van a tener diferentes medidas. O sea, alfa tendrá una medida distinta que beta y beta será distinto que teta, ¿no? Entonces, eso pasa en un triángulo escaleno, ¿ya? Ahora, ¿cuándo un triángulo es isósceles? Si te acuerdas, ¿no? Porque esto tú has visto antes ya. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, ¿no? Dos lados iguales. En este caso, este triángulo será isósceles si A es igual a C, ¿no? El lado que aparece con A minúscula, si es igual con C minúscula, entonces dos lados iguales es isósceles. Lo bueno del triángulo isósceles es que además de tener dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales, ¿ya? Son justo los opuestos, ¿no? Los opuestos a los lados iguales, ¿no? En el triángulo isósceles, por eso, se acostumbra a decir lo siguiente: a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿ya? Eso cuando hay, obviamente, triángulo isósceles, ¿ya? Y finalmente está el triángulo equilátero, que es el más bonito de todos. El triángulo equilátero es un triángulo perfecto, ¿no? Sus tres lados son de igual medida, ¿no? Aquí puedes ver que dice A es igual con B, igual con C, ¿no? O sea, los tres lados son igualitos. Y los ángulos también van a medir lo mismo, ¿no? Y lo bueno es que en el triángulo equilátero los ángulos siempre van a medir 60, 60 y 60 grados, ¿no? 60, 60, 60, ¿ya? En algún problema que tengas que resolver, si aparece, ¿no? Por ahí algún triángulo equilátero, tú ya sabes que sus ángulos miden 60 cada uno, ¿ya? No te vas a olvidar porque eso es una ayuda y es una ventaja adicional, ¿no? Entonces, el triángulo escaleno, como dijimos, es un triángulo común y corriente. El isósceles ya te ofrece mayores ventajas y el equilátero ya, pues ni qué decir, ¿no? Es un triángulo donde se cumplen muchas cosas. Pero el otro criterio para clasificar a los triángulos es según la medida de sus ángulos, ¿no? Según la medida de sus ángulos. Si tú haces un poquito de memoria, puedes recordar que hablando de los ángulos, si mide menos de 90, al ángulo se le dice agudo. Y si mide más de 90, se le dice obtuso. Y cuando mide exactamente 90 grados, se le dice ángulo recto, ¿no? Eso sabemos ya, ¿no? Eso ya es harto conocido. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Aquí aparecen tres clases, ¿ya? Aparece el triángulo rectángulo y los triángulos oblicuángulos, que vienen a ser dos: el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo, ¿ya? Veamos primero el triángulo rectángulo. Dice, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos, ¿no? Puedes ver en este triángulo que en una esquina hay un cuadrito, ¿no? Indica eso, que el ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Alfa y beta, en cambio, son agudos, ¿sí? Porque mide cada uno menos de 90, ¿ya? Pero por la presencia del ángulo recto, al triángulo se le dice triángulo rectángulo, ¿ya? Este triángulo aparece con mucha frecuencia, ¿no?
al lado más grande que está frente al ángulo de 90 se le llama hipotenusa, ¿no? Y a los otros dos lados se les dice catetos, ¿no? Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? Son los que llegan a encontrarse justo en esa esquina, ¿no? Son los catetos. Entonces, se cumple que los ángulos agudos alfa y beta suman 90 grados, ¿no? Esa propiedad se cumple. Bueno, hay mucho que decir todavía del triángulo rectángulo, ¿no? Hay muchos usos que se le da a este triángulo debido, como te dije hace un momento, que aparece bastante, ¿no? En los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulo recto, ¿no? Fíjate, los dos que aparecen aquí no presentan ángulo de 90 grados, ¿no? Ahora, ¿cuándo es acutángulo y cuándo es obtusángulo? Vamos a ver. Dice acá que es acutángulo cuando tiene sus tres ángulos internos agudos, o sea, cada ángulo es menor que 90, ¿no? Alfa menor que 90, beta menor que 90, teta menor que 90. Si los tres ángulos son agudos, al triángulo se le dice acutángulo, ¿ya? En el otro triángulo, en el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos, solo un hito, es obtuso, o sea, mide más de 90, ¿no? Y solo puede haber un ángulo obtuso en un triángulo, ¿no? Jamás vas a encontrar un triángulo con dos ángulos obtusos, ¿no? Eso es imposible. Entonces, pero por la presencia de este ángulo obtuso, al triángulo se le llama obtusángulo, ¿ya? Sus otros dos ángulos son agudos, ¿no? Este triángulo tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, ¿sí? El nombre de obtusángulo se le da, ¿no? Por la presencia del ángulo obtuso, ¿ya? Por eso se le llama obtusángulo. Muy bien, entonces ya hemos clasificado a los triángulos, ya tenemos clasificación por sus lados y también clasificación por sus ángulos, ¿ya? Por sus lados y por sus ángulos. Muy bien. Propiedades o teoremas fundamentales. Propiedades fundamentales. Aquí aparecen las tres propiedades principales que cumple un triángulo y a partir de estas es que aparecen muchas otras, ¿ya? Pero estas son las más importantes. La primera, sobre todo, es la más utilizada. ¿Qué dice la primera? Dice, en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180. Cuando dice en todo triángulo, te das cuenta, o sea, esta es una propiedad general. Todos los triángulos deben cumplir con esto. Sus ángulos internos suman 180. Entonces, date cuenta que aquí los ángulos aparecen con alfa, beta y teta, ¿no? Alfa, beta y teta. Y alfa más teta es igual a 180 grados, ¿no? Alfa más beta más teta es igual a 180. Propiedad de ángulos internos, ¿ya? La segunda propiedad es para la medida de un ángulo externo. Un ángulo externo se puede obtener sumando dos ángulos internos, ¿ya? Un ángulo externo se puede obtener sumando dos ángulos internos. Se dice que se suman los que no son adyacentes a él. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, X es un ángulo externo, ¿ya? X es un ángulo externo. Junto a él, adyacente a él, está alfa, ¿sí? Los que no son adyacentes con X, internos, ¿no? Serían beta con teta, ¿ya? Entonces, se cumple que el ángulo externo X es la suma de los dos ángulos internos, beta con teta, ¿no? Los que no son adyacentes con él. Por eso, acá dice X es igual a beta más teta, ¿ya? X es igual a beta más teta. Muy bien. Si eso pasa para X, de manera análoga, se debe cumplir con Y, ¿no? Y es un ángulo externo y es igual a la suma de dos ángulos internos, los que no son adyacentes con Y, ¿no? Entonces, Y aparece adyacente con beta, ¿no? Los que no son adyacentes con Y son alfa y teta, entonces Y es alfa más teta. En el caso de Z, de manera similar, los que no son adyacentes vienen a ser alfa y beta, ¿no? Entonces Z es igual a alfa más beta, ¿ya? Esta propiedad bien utilizada
te permite ahorrar tiempo, ¿no? Hay cálculos, hay operaciones, ¿no? Que uno va desarrollando y cuando tú apliques o decidas aplicar esta propiedad, sueles ahorrar tiempo, ¿no? O sea, sueles llegar a los resultados un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, hay una tercera propiedad aquí que relaciona a los tres ángulos externos en el triángulo, tomando uno en cada vértice, ¿ya? Mira, en el vértice A, X es externo, en el vértice B, Y es ángulo externo, y en el vértice C aparece Z, ¿no? Son los tres ángulos externos. La propiedad dice que la suma de ellos debe dar 360 grados. Acá está escrito, ¿no? X más Y más Z es igual a 360. Estas son las tres propiedades o teoremas fundamentales que se cumple en todos los triángulos, ¿ya? Ningún triángulo se escapa de estas propiedades. Entonces, son bastante útiles y como te dije hace un momento, de estas propiedades aparecen otras, ¿no? Hay más propiedades que se pueden ir presentando. A ver, te voy a mencionar aquí dos propiedades más. La primera que dice propiedad de correspondencia. Esta propiedad de correspondencia es simple. Solamente dice que a mayor lado se opone mayor ángulo. Así de simple. En un triángulo, ¿eh? Estamos hablando de un triángulo, ¿sí? Dice, en un mismo triángulo se cumple que a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa, ¿no? A mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces, si aquí, comparando los ángulos alfa con beta, resulta que alfa es mayor, ¿no? Alfa es mayor que beta, entonces el lado que se opone a alfa, que es A, tiene que ser mayor al lado que se opone a beta, ¿no? El lado que se opone a beta es B. Entonces, A debe ser mayor que B, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mayor lado se opone mayor ángulo o a mayor ángulo se opone mayor lado, ¿ya? Esa propiedad se llama propiedad de correspondencia, ¿sí? Y la que sigue es la propiedad de existencia de un triángulo. Esta más bien relaciona los lados y debe cumplirse esta propiedad para asegurar que el triángulo existe. Por eso se le dice propiedad de existencia, ¿ya? Esta propiedad dice que en todo triángulo la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos, ¿ya? Pero mayor que la diferencia de los mismos. O sea, por ejemplo, el lado que aparece con A es menor que la suma de los otros dos. O sea, A es menor, acá dice menor que, ¿no? A es menor que B más C, ¿ya? Un lado es menor que la suma. Aquí faltó escribir que es mayor que la resta, ¿ya? A es mayor que la resta o la diferencia de los otros dos lados, ¿ya? O sea, A debe ser mayor que B menos C, ¿ya? Eso pasa con A y también pasa con los otros lados, ¿no? B es menor que A más C, ¿no? Un lado es menor que la suma de los otros dos, otra vez. Y para C lo mismo, ¿no? C, que es un lado, es menor que la suma de los otros dos lados. A esa se le llama propiedad de existencia. Más o menos para que la idea de la propiedad de existencia quede un poquito más claro, ¿ya? Suponte que hay dos lados, uno que mide 4 y el otro que mide 7, ¿ya? Digamos que un lado mide 4, otro mide 7. Y no sabes cuánto mide el tercer lado, ¿ya? No sabes cuánto mide. Entonces, si bien con esos datos no podrías decir cuánto mide exactamente el tercer lado, lo que sí podrías decir es entre qué valores debe estar su medida, ¿ya? Te dije 4 con 7, ¿no? Si tú sumas 7 más 4, te da 11, ¿verdad? Y si restas 7 con 4, te da 3. Esto significa que el tercer lado debe ser un número comprendido entre 3 y 11, o sea, entre la resta y la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces, si un lado mide 4 y el otro mide 7, el tercero debe tener una medida que está comprendida entre 3 y 11, ¿no? O sea, debe ser más de 3, pero menos de 11, ¿no? O sea, tampoco es que puede medir 100, 200, ¿no?
¿sí? Entre esos valores nada más está, entre 3 y 11, ¿ya? Esa es más o menos la idea, ¿ya? De esta propiedad de existencia de un triángulo. Bien, otras propiedades, ¿no? Que también aparecen, por ejemplo, en la primera gráfica, puedes observar que X con Y son ángulos externos, ¿no? En dos vértices. Y alfa es el ángulo interno en el tercer vértice, ¿no? ¿Sí? Entonces se cumple que si tú sumas X con Y, ¿ya? Si tú sumas X con Y, eso es 180 grados más alfa, que es el ángulo interno, ¿no? Esa propiedad se cumple, ¿ya? Si sumas dos ángulos externos, es igual a 180 más el ángulo interno alfa, ¿ya? La siguiente propiedad, la que está en el centro, aparecen dos triángulos, ¿no? Rectas cruzadas, ¿no? Hay rectas que se están cruzando y aparecen dos triángulos. Se cumple que si alfa se suma con beta, da lo mismo que sumar teta con omega, ¿no? O sea, los dos ángulos en el primer triángulo, sumados los dos, es igual que sumar los otros dos en el segundo triángulo. Algunos le dicen a esta propiedad la de la mariposa, ¿no? Por la forma que tiene la gráfica, ¿no? Y así se acuerdan, ¿no? Propiedad de la mariposita, dicen, ¿no? Y en la tercera figura aparece una que tiene la forma de un pantaloncito, ¿no? Por eso será que también le dicen propiedad del pantaloncito. X, X, el ángulo en esta abertura, X es la suma de los tres ángulos, ¿no? La suma de los ángulos en las tres puntas, ¿ya? X es igual a alfa más beta más teta. A esa le dicen propiedad del pantaloncito, ¿ya? Bueno, estas son propiedades adicionales, ¿no? Son propiedades que derivan de las que vimos al principio, ¿ya? Hay algunas más, ¿no? Por ejemplo, ahí la primera le conocen como propiedad del pescadito. Algunos dicen, sí, se parece algo a un pescadito. Bueno, los ángulos internos, X con Y, sumados, dan lo mismo que sumar dos ángulos externos, ¿no? Date cuenta que los internos y los externos están en vértices diferentes, ¿ya? Los cuatro están en vértices diferentes, ¿no? X con Y están en vértices opuestos, ¿no? Y dentro de esta figura, de este cuadrilátero, y alfa y beta están en los otros dos vértices, pero afuera, ¿no? Son ángulos externos. Entonces, la propiedad dice que X más Y es igual a alfa más beta. Algo similar ocurre en la segunda figura, ¿no? Los cuatro ángulos están en vértices distintos, ¿ya? X con Y, que son ángulos internos, sumados dan lo mismo que alfa con beta, ¿no? Que son ángulos externos. ¿Ya? Podemos decir algo así, ¿no? En un cuadrilátero, si se suman dos ángulos internos, da lo mismo que sumar dos ángulos externos y deben estar todos ellos en vértices distintos, ¿ya? Y la última propiedad, la última figurita que tiene forma de estrellita, una estrella con 5 puntas, ¿no? Date cuenta, mira la forma que tiene. En cada punta se ha colocado, ¿no? Alfa, beta, gamma, teta y phi, ¿ya? Alfa, beta, gamma, teta y phi. Esos 5 ángulos cumplen la propiedad que sumados hacen 180 grados, ¿ya? Esos ángulos sumados hacen 180, ¿ya? Esa sería la propiedad. Y ya pues ahora solamente nos queda resolver ejercicios, ¿no? Resolver problemas, ¿ya? El primer problemita ya lo tienes en la pantalla, ¿sí? El primer problemita lo tienes en la pantalla, dice, un carpintero está fabricando marcos triangulares, tal como se muestra en la figura, ¿no? Si un cliente le pide que los triángulos sean isósceles, ¿no? Y entre paréntesis dice AB igual con BC, calcula el valor de X. Ya. A ver, en el chat, voy a revisar el chat, a ver si me dan respuesta de ese problema. ¿Ya? En el chat, a ver qué dice. A ver, voy a esperar que pongan respuesta en el chat o también pueden activar su micrófono. Pueden activar su micrófono y decirme también, ¿no? ¿Qué, qué respuesta han obtenido, ¿no? ¿Qué respuesta han obtenido ustedes?
A ver, dice, calcula el valor de X y nos dan como dato que ese triángulo es isósceles, ¿no? Voy a agrandarlo un poquito, a ver, no se mira muy bien. Ya, ahora sí. ¿Cuál es entonces el valor de X? Ya, ustedes dirán. Joshua dice que sale 41, ¿no? ¿Será X 41? ¿Mm? ¿Será 41? Mm. Julia también dice que sale 41. ¿Los demás qué dicen? ¿Quién más dice 41? ¿Todos los demás dicen 41? Entonces, hay varios que... Entonces, esos dos ángulos que te muestran el problema, como dice que es isósceles, esos ángulos se oponen, ¿no? A los lados iguales. Y como habíamos quedado en un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, solo se iguala, ¿no? Solo se iguala, ¿ya? Entonces, como hay dos lados iguales, debe haber dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, el que dice 3 por x menos 15 se iguala con x más 37, ¿no? Los dos ángulos que aparecen se igualan. Entonces, a ver, y el problema ya se convierte en un problema algebraico, ¿no? Se convierte en un problema algebraico, porque ahí dice 3 por x menos 15 es igual a x más 37, ¿no? Ya de acá el problema es operativo nomás, ¿no? 3 por x se queda como 3x, 3 por 15, 45, x más 37, 2x te queda porque un x pasó a restar, ¿no? 3x menos x, 2x. El 45 que está con menos pasa al otro lado con más. 45 más 37 te da 82 y se saca mitad, ¿no? Se divide entre 2 y la mitad de 82 es 41, por lo tanto el valor de x es 41. Muy bien, a ver, siguiente problemita. Aquí tienen el siguiente problema. Un ratito, un ratito. Se me fue. A ver, ese problemita. ¿Cuánto? Dice, en la siguiente ventana, determina el menor valor entero que puede tomar A. El menor valor entero que puede tomar A. ¿Ya? Te recomiendo que pienses en el teorema de la existencia del triángulo. Había uno, ¿no? Había un teorema de la existencia. Ya, a ver, ¿qué podríamos hacer en ese caso entonces? Dice que sale 1. El menor valor entero sería 1. ¿Será, será? ¿Quién dijo 1? ¿Quién dijo 1? Joshua dice 2. Joshua dice 2. ¿Uno creo que fue Julia? ¿O quién dijo 1? Ah, Miguel Ángel dijo 1. Miguel Ángel dijo 1, Julia dijo 2, Joshua 2, Aline 2. Entonces, ¿será 1 o será 2? ¿Cuánto será? Bueno, acá dice que podemos aplicar el teorema de la existencia, ¿no? El teorema de la existencia dice que un lado es menor que la suma de los otros dos. ¿Te acuerdas de eso, no? Un lado es menor que la suma de los otros dos. Entonces, acá, por ejemplo, se está escribiendo que 10, lo voy a agrandar ya, 10, que es un lado, ¿ya? 10 es menor que la suma de los otros dos, ¿ya? 10 es menor que la suma de los otros dos. Entonces, los otros dos miden A más 7 con A, ¿no? Entonces,
10 tiene que ser menor que A más 7 más A, ¿no? Entonces, A con A sumados te dan 2A, ¿no? A con A sumados te dan 2A. ¿De dónde aparece este 3? Es que se ha restado 7, ¿no? El 7 pasó a restar. Entonces, 10 menos 7 te queda 3. Y el 2 pasó a dividir, ¿no? El 2 pasa dividiendo. 3 entre 2 te sale 1,5. Entonces, acá dice 1,5 es menor que A. Si tú lo lees en sentido contrario, ¿no? O sea, si lo lees al revés, dirías que A es mayor que 1,5, ¿no? A es mayor que 1,5. ¿Y qué números son mayores que 1,5? Bueno, el primer número mayor que 1,5 es el 2. Luego le sigue el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero de esos valores que A puede tomar, el menor sería el primero, que es el 2, ¿no? Por eso acá dice, el menor valor de A es 2, ¿sí? El menor valor de A y el menor valor entero, ¿no? El menor valor entero de A es 2. Y esa sería la respuesta al problema, ¿ya? A ver, otro problemita. A ver, ese problemita. Dice, en la figura mostrada, la medida del ángulo BDC es igual a la medida del ángulo ABC, ¿no? O sea, te da dos ángulos iguales y con eso te pide calcular X. En la gráfica, X aparece abajo, ¿no? Abajo, en el vértice C, ¿no? Abajo. Y aparte de eso, aparece un ángulo de 35 grados y un ángulo de 70 grados, ¿no? Entonces, con esos datos y lo que dice el enunciado, te pide que tú digas cuánto es X, ¿no? Este problemita no es tan directo, ¿no? Hay que analizarlo, hay que analizar la gráfica, ver qué propiedades se cumplen. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bien, a ver. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Creo que podríamos comenzar eh, identificando cuáles son los ángulos que menciona en el enunciado, ¿no? Que son iguales, ¿no? El ángulo BDC debe tener como vértice la letra D, ¿no? Siempre la letra central en un ángulo, la letra central, indica el vértice, ¿no? Entonces, el ángulo BDC, si lo ubicas, ¿no? Aquí está BDC, es el ángulo, ¿no? Es el ángulo, bueno, no lo hemos marcado todavía, ¿no? Pero tendría como vértice AD, ¿no? Y dice que es igual con el ángulo ABC, ¿no? Bueno, ángulo ABC, su vértice tiene que ser B, ¿no? ABC. A Julia también dice que le sale 75. Ya, ABC. Entonces, el vértice B, ABC está en B, ¿no? Su vértice es B. Entonces, esos dos ángulos son iguales. Habría que poner, ¿no? Alguna letra, porque no hay número, ¿no? No hay un número. Alguna letra para esos ángulos, ¿no? Como son iguales, habría que ponerles la misma letra, ¿sí? Entonces, a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. En esta nueva figura puedes observar que en el vértice D al ángulo se le ha puesto teta, ¿sí? Se le ha puesto teta. Y como es igual con el otro ángulo ABC, ¿no? En B a ese ángulo también se le ha puesto teta, ¿no? La misma letra a los dos, la misma letra porque el dato dice que son iguales, por eso les estamos poniendo la misma letra, ¿sí? Ahora, como en el vértice D hay dos ángulos, si a uno de ellos le pones alfa, el otro se obtiene restando teta menos alfa, ¿ya? Por eso ahí aparece teta menos alfa. ¿Qué más se ha hecho en esta figura? Allá, X, ¿sí? X, que aparece en C, podemos al ángulo opuesto, ¿no? Al ángulo opuesto también le podemos poner X, ¿ya? Al ángulo opuesto también le podemos poner X. Y bueno, ahora lo que podríamos hacer es trabajar con un triángulo, ¿no? Trabajar con un triángulo. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a trabajar con el triángulo BEC,
¿ya? BEC. Vamos a trabajar con el triángulo BS y usaremos la propiedad de ángulos internos, ¿ya? La propiedad de ángulos internos dice que alfa más x más 35, ¿no? Sus ángulos internos deben sumar 180, ¿verdad? Por eso acá dice, ¿no? Alfa más x más 35, 180. Estamos usando la propiedad de ángulos internos, que se puede reducir, ¿no? Porque el 35 pasará restando, ¿no? Y restando 180 menos 35 te queda 145 grados y a esta le vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? A esa le vamos a llamar ecuación 1. Ahora, bueno, ya habíamos dicho que el ángulo ABD se obtenía restando teta con alfa, ¿no? El ángulo ABD se obtiene restando teta con alfa, ¿ya? Muy bien. Ahora, podemos aplicar en el triángulo ABD, ¿ya? Observa tú, el triángulo ABD, podemos aplicar la propiedad del ángulo externo, ¿ya? Para el triángulo ABD, teta es externo, ¿sí? Ese teta que estoy señalando, se ve la flechita, teta es externo y por lo tanto tiene que ser la suma de dos ángulos internos. Los ángulos internos serían el que mide 70 y el que mide teta menos alfa, ¿ya? El que mide 70 y el que mide teta menos alfa. Muy bien, entonces, si se suma 70 con teta menos alfa, ¿no? Debe dar el ángulo externo teta. De manera que está bien, ¿no? Acá dice 70 más teta menos alfa debe dar el ángulo teta. Lo que pasa con esa ecuación es que teta se va a eliminar, ¿no? Teta se elimina, te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Teta se cancela. Y solamente te queda que alfa es 70 grados, ¿sí? Alfa sería 70. Y ya con esto, ya teniendo que alfa es 70, reemplazamos en la primera ecuación, ¿te acuerdas que teníamos una ecuación 1, ¿no? Reemplazamos en la primera ecuación. En la ecuación 1, a ver si no te acuerdas, te la voy a mostrar. En la ecuación 1 decía alfa más x igual a 45, ¿no? Alfa más x igual a 45. Como alfa es 70, ¿sí? Entonces 70 más x es igual a 45 y de ahí te queda que x es 75, que es la respuesta al problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Un último, ya para acabar esto, ¿ya? Acabamos con esto. Este otro problemita dice, en la siguiente figura, determina el valor de 2 alfa más 10, ¿ya? En la siguiente figura determina el valor de 2 alfa más 10, ¿ya? Te voy adelantando que acá, si tú analizas la gráfica, vas a ver por ahí una mariposita, ¿no? Hay una mariposita, y aparte de una mariposita también hay un pantalón, entonces como que eso ya nos lleva, ¿no? A pensar en esas propiedades, ¿no? La propiedad de la mariposita y la propiedad del pantaloncito. A ver, si haces uso de esas propiedades, ¿se puede hallar alfa? A ver, piensen un ratito. ¿Qué dicen? ¿Cuánto sale? Y fíjate además que el problema no te pide solamente el valor de alfa, ¿no? O sea, no se acaba cuando dice determina el valor de 2 alfa más 10. Significa que cuando calcules alfa, todavía te va a faltar multiplicarlo por 2 y luego sumarle 10, ¿no? Eso habría que hacer, ¿no? Y ya recién tendrías tu respuesta final, ¿no? Después de hacer eso. Entonces, bueno, acá, como te estaba adelantando, se aprovecha una mariposita, ¿no? ¿Ya? Se aprovecha una mariposita. ¿Qué fue ese sonido? Te estaba diciendo que se aparece una mariposita. Dice que sale 50. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. La mariposita está, ¿no? Está resaltado de un color, ¿no? Se ve. ¿Te acuerdas que la mariposita decía que la suma de dos ángulos es igual a la suma de los otros dos?
Entonces acá se cumple que 2 alfa más teta es igual que A más teta, ¿no? 2 alfa más teta es igual que A más teta. Ahí está, ¿no? Por la propiedad de la mariposa, A más teta es igual a teta más 2 alfa. Como teta se elimina, entonces te queda que A es 2 alfa, ¿no? Por eso en la gráfica, en A se pone que es igual a 2 alfa, ¿no? Ahora, si este ángulo es 2 alfa, el opuesto, se ve el opuesto, ¿no? El opuesto también es 2 alfa, ¿sí? Si A es 2 alfa, su ángulo opuesto también es 2 alfa, ¿ya? Ahora se usa el pantaloncito, ¿no? Ahora se usa el pantaloncito. Donde dice B, se debe cumplir que ese ángulo tiene que ser la suma de los que están en las 3 puntas. ¿Te acuerdas que en el pantaloncito aparecían 3 puntas? Entonces hay que sumar las 3 puntas, ¿sí? En una dice alfa, en otra dice 3 alfa y en la otra dice 2 alfa. Sumando, 2 más 3 te da 5, más 1 te da 6. Entonces B debe ser igual a 6 alfa, ¿sí? B debe ser igual a 6 alfa. A ver, eso lo vamos a escribir. Ya, acá dice, ¿no? B es igual a 6 alfa, ¿ves? Utilizando la propiedad del pantaloncito, ¿ya? Ahora, 3 alfa con 6 alfa, o sea, 3 alfa con B suman 180, ¿no ves que son adyacentes suplementarios? En la gráfica se ve eso, ¿no? Entonces, 3 alfa más 6 alfa es 180. Como 3 más 6 es 9, ¿no? 9 alfa es 180 y el 9 pasa dividiendo, ¿no? 180 entre 9, 20 grados, ¿no? Pero como te dije, ahí no termina el problema, ¿no? Hay que hacer algo más, ¿no? Hay que hacer algo más. Pero lo bueno es que ya hemos encontrado alfa. Alfa es 20, ¿sí? El problema te pide como respuesta 2 alfa más 10, ¿te acuerdas? El problema te pide 2 alfa más 10. Ya, pues, pero eso está fácil, ¿no? Como el problema pide 2 alfa más 10 y hemos encontrado que alfa es 20, 2 por 20 te da 40, 40 más 10 te da 50, y esa sería la respuesta a este problemita, ¿no? Listo, señores. Con eso hemos concluido nuestra clase de hoy, que ha sido sobre todo una clase teórica, ¿no? Con algunos ejemplos, con algunos ejercicios resueltos, ¿ya?